Es una de las películas que más te va a remover de los últimos tiempos. Amigos, amigas de Uyuni, vamos a hablar de La voz de Hin, película, una de las películas revelación de esta temporada. Ganó el Gran Premio del Jurado en Venecia. Es la ovación más grande de la historia en el festival, 23 minutos. Y sucede con esta película algo muy particular, que es una película que conmueve, una película que remueve, pero también una película que se ha hablado mucho de los mecanismos que tiene a la hora de emocionar, de que como espectador te conmueva todo eso. Es algo de lo que vamos a hablar en una película que narra un incidente dentro del conflicto entre Israel y Palestina en enero de 2024. Básicamente la historia es que Hin y su familia viajan en un coche, quieren huir, digamos, como refugiados de toda esa franja de Gaza, del barrio del Tel Al-Hawa, y son interceptados por militares del ejército israelí. Ahí va pues toda su familia, sus tíos, sus primos, y digamos el germen de la historia, el germen de la película también es una llamada que hace a la sociedad de la Media Luna Roja Palestina, que son un grupo de trabajadores y de voluntarios que hacen, digamos, las misiones de rescate en las zonas de conflicto, de guerra, ¿no? Y se va a basar toda la película alrededor de esa llamada de esa niña de 5 años, de Hind Rajab, y que primero llama su prima, ¿no? Layan Hamada, que son o resultan heridas también y llaman en busca de auxilio, ¿no? Aquí luego comentaremos estas fotos que estamos viendo, de qué se trata. Son también fotos que salen en la película y que a través de esa conversación y de la mezcla, vamos a decir, entre documento real o verbatim, ¿no? Y toda la ficción que se arma alrededor de lo que sucedió en esas oficinas, ¿no? De la Media Luna Roja Palestina, vamos a entender una película que habla profundamente, profundamente de la desesperación, profundamente de los horrores de la guerra, profundamente de la condición humana también, profundamente de la frustración y profundamente sobre la impotencia, ¿no? De este grupo de hombres y mujeres que aparentemente no pueden hacer nada, ¿no? Por salvar a esta niña, ya que, digamos, durante el primer tercio de la película vemos pues cómo su familia ha sido asesinada, ¿no? Es decir, está pidiendo una voz de auxilio a través de una llamada y al otro lado del teléfono recibe la llamada lo que son los personajes de la película, los personajes principales, los protagonistas. El personaje de Motaz Malhis, que hace de Omar, el personaje de Saya Kilani, que hace de Rana, y también el jefe de ese operativo, que es Amer Helel Madi, que, digamos, intentan armar toda esa misión de rescate, vamos a decir también, irónicamente, configurada, o tiene que ponerse de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Israel, ¿no? Para, digamos, acceder a las zonas de combate y hacer esos rescates, ¿no? Y la película nos va a mostrar, vamos a decir, una escala de los hechos, una tensión, si no narrativa, sí muy emocional, porque estamos oyendo absolutamente los archivos reales, ¿no? de la voz de la niña y la reacción de estos operarios, de estos trabajadores de la Media Luna Roja Palestina, para intentar salvar, esto es, ¿no? Digamos, el grito más inocente, la llamada más desesperada, ¿no? Que puede ser la de un niño que ve alrededor a su familia muerta, ¿no? Una llamada que recibe su madre y que, bueno, luego vuelve a llamar. Remiten, digamos, nos vamos a encontrar una puesta en escena, que ahí viene uno de los aparentes peros, ¿no? De los que habla mucha gente. Funcional, yo diría, pragmática. Una cámara, digamos, apegada a los primeros planos, una cámara inquieta, cámara en mano. Eh, digamos, en el punto de vista de esa oficina, nunca vamos a llegar a ver, digamos, planos, ¿no? de la zona afectada, de ese barrio de Tel Al-Hawa.
y va a formularse la tensión de la película a través, como decimos, de esos momentos, o sea, de esa recepción de la llamada y de la tensión pura, inocente de una niña que pide auxilio. Creo recordar que fue alrededor de una conversación de 3 horas y en la película es 1 hora y media alrededor. Y yo por toda la gente también que la vio en San Sebastián o en Venecia, ¿no? Que decían, bueno, no sé qué, la puesta en escena. Creo personalmente que no sé, para mí el cine es verdad que tiene que tener, o si tiene, mejor dicho, ¿no? Un potencial narrativo, estético, además, digamos, de lo que nos está contando, digamos como que encumbra más a la película. Pero para la película que es, el hecho que cuenta, no creo que, no sé, para mí, que sea lo relevante, lo importante, el primer término de una película que se basa en los rostros, en las sensaciones, en la impotencia, en la frustración, ¿no? De unos personajes que no saben qué más hacer para salvar la vida de esta niña, ¿no? Para organizar esa misión con unos paramédicos, una ambulancia que la tiene que ir a buscar y que aparentemente está como muy cerca, como unos 10 minutos, ¿no? En coche. Y creo que el hallazgo, el valor de la película es que, aunque sepamos más o menos cuál va a ser el desenlace, que si estáis viendo, bueno, puede ser spoiler, el desenlace, bueno, pues como podéis imaginar es trágico. Hay una tensión y lo decía también, es interesante, ¿no? Lo decía la directora Kauthar Benjania, que a la hora de realizar la película es como si esa llamada la estuviera recibiendo ella y con la película pudiera ayudar a salvar a la niña. Es decir, es algo irracional porque el hecho es el que pasó, es un asesinato de 7 personas, pero la directora, y yo creo que también, personalmente, también es lo que sentí cuando la vi en la Seminci, en una sala abarrotada, es la sensación de que podemos hacer algo, ¿no? Finalmente. Creo que esa lectura de la película me parece increíble, aunque aparentemente no podamos hacer nada, que en el mayor de los casos es un poco la lectura absolutamente pesimista de estos hechos, ¿no? De un genocidio como el que está ocurriendo por parte del Estado de Israel a la población palestina, más de 60.000 muertos. Luego hablaremos también de matices y de detalles, ¿no? De cómo, más allá de las guerras o de los conflictos, hay cosas pretendidas. Hay cosas maliciosas también en la guerra, ¿no? Y aquí se desprende algo también, sobre todo en el final de la película, de que luego ya hablaremos, para sacar conclusiones, para reflexionar. Yo me quedo de una manera como muy absolutamente determinante la experiencia de ver la película en el Teatro Carrión, una mañana de sábado, en la Seminci, en Valladolid, y justo cuando acaba la película había una tensión en el ambiente, se cortaba el ambiente y se tardó, o sea, estaban saliendo los títulos de crédito, aproximadamente 30 segundos, cuando varias de las personas que ahí asistían, esto es un genocidio, esto no se puede consentir, asesinos. Es decir, la película, más allá de su componente social, como digo, realmente es una de las experiencias que a mí más me ha removido en la sala, entre lágrimas al final, porque dices, pero ¿cómo podemos llegar a hacer esto el ser humano, ¿no? Que se supone que somos todos iguales y al final descubrimos que no, ¿no? ¿Cómo nos podemos llegar a odiar tanto? ¿Cómo puede haber un problema tan irresoluble, ¿no? Que no se puede solucionar? ¿Cómo llegamos a un punto de no retorno en cuanto a nuestra violencia, nuestra agresión, nuestra humanidad, nuestra dignidad, ¿no? Son temas que de forma casi satelital trabaja la película, porque la película está en otro sitio, en el hecho de la tensión y del intentar salvar a esa niña, pero que conforme va avanzando esa parte final de la película, tú te quedas pensando, como diciendo, pero vamos a ver, cuidado. Es decir, ha ocurrido algo más en el cine, que no una, ni dos, ni tres, sino 4, 5, 6, 7 personas hablan de esto que estamos viendo en esta foto, ¿no? De este absoluto desastre, de este absoluto fracaso de la especie humana. Al no llegar a entenderse,
al utilizar la violencia, las guerras, la agresión para autodeterminarse por encima de otro pueblo, ¿no? Considero yo, mi opinión. Aquí pues habrá muchas, pero es tremendo. Aquí estamos viendo también la presentación en Venecia. Recordar, hay nombres como Joaquin Phoenix, Rooney Mara, que lo estamos viendo, Brad Pitt, Alfonso Cuarón como productores de la cinta. Aquí estamos viendo a los actores principales, a Motaz Malhes. Y en una cuestión también que es difícil a veces de encajar, que evidentemente el cine es ficción y el cine no tiene que ser realidad, pero a veces sí que es necesario, yo diría, que esa realidad o ese grado de realidad, mejor dicho, inunde la pantalla, ¿no? Y nos haga llegar historias que quizá no conocíamos. Yo no conocía muy bien tampoco la historia antes de ver la película, que estamos viendo, bueno, con el retrato de la niña. Y ahí es uno de los puntos, vamos a decir, controvertidos, ¿no? ¿Manipula la película con el juego emocional? Yo diría que por momentos sí, o hay pequeños momentos en el que la película está diciéndote llora, 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 llora. Pero, a mi modo de ver, no mancha nada, digamos, el buen hacer, el buen trote que tiene la película casi durante todo el metraje, que es de una manera humanista, natural. Mucha gente habla también de las interpretaciones exasperadas, ¿no? Como histriónicas. Y claro, yo, no sé, me pregunto algo como muy interesante, que es, si tú estuvieras en una situación así, ¿cómo te desenvolverías? ¿Estarías tranquilo? ¿Serías un cínico? ¿Te daría un poco igual? Como todos los días pasa eso. Ojo, estamos hablando de una niña, una llamada de auxilio de una niña. Entonces yo creo que se puede entender, y que a mí tampoco. O sea, puede ser que en momentos el personaje de Omar sí que tenga ese espectro, ¿no? Histérico, pero por ejemplo el personaje de Saya, que toma el relevo como de mitad película hacia adelante, de Rana, no me lo parece, ¿no? Me parece al contrario, es decir, el hecho de lo femenino de las mujeres, cómo intentan tranquilizar a una niña, que es curioso también el juego que hace la película, que quizá con los interlocutores hombres no ha llegado a un entendimiento, es decir, no llega a haber una comunicación fluida o de confianza, que sí la hay después con el personaje de Rana, de Saya, y de cierta sensibilidad, ¿no? Que hay no sé, en el mundo femenino quizás, ¿no? Hay una parte como muy descorazonadora, que la niña le pregunta, ¿no? Por su tío, por sus primos, y dice, ¿están durmiendo? Entonces se te parte absolutamente el alma, se te parte el corazón. Como ante procesos absolutamente traumáticos, el ser humano, ya no es que sea niño o mayor, sino intenta entender, ¿no? La vorágine, la absoluta, el absoluto, vamos a decir, abismo, ¿no? Que es una guerra. Y ahí yo creo que sí que para mí podemos rescatar la película, porque tiene muchísima fuerza, muchísima garra. Como decíamos, quizá no tanto a través de una puesta de escena increíble, excelente, que sobrevuela, estética, pero que tampoco la tiene que tener. Y nos vamos a lo importante, a lo que están sintiendo unos personajes en una situación desesperada. Tanto un lado, sobre todo, el que está en medio del asedio, esta niña, como el otro, ¿no? Que no sabe cómo poder salvarla, ¿no? También vamos a encontrar en la película pues la típica escena, ¿no? Digamos, el operario base se enfrenta con el supervisor, con el jefe, eso va a estar constantemente. Porque claro, hay que tener en cuenta qué es lo que se dice en la película. No vamos a mandar una misión suicida a unos paramédicos o a una gente para que también los maten, ¿no? Cuando, digamos, el repaso diario es que está ocurriendo eso, ¿no? Es decir, que los matan sin control, sin ningún tipo de dilación. Y nos da también otra medida, porque hay otra escena también que ellos, como para evadirse, como para echar la presión, se ponen a jugar a videojuegos. Para mí es totalmente normal. Dentro de esa demencia, de ese delirio social que están viviendo, ¿cómo no vas a intentar escapar? ¿Cómo no vas a intentar hacer un paréntesis? ¿Cómo no vas a, aunque parezca una tontería, una ligereza, hacer ese tipo de cosas? Para mí, o sea, todo me parece lógico, que es un concepto que en cine a veces es un poco extraño de explicar, pero me parece absolutamente lógico
que los personajes hagan eso cuando al final te ponen estas imágenes de cómo queda el coche, de esos 335 disparos que el ejército israelí acometió, ¿no? Bueno, como destrozó un bombazo, un misil la ambulancia, ¿no? Que iba a rescatarlos, y que también vamos a ver esa tensión de cómo va por las calles, lo van a conseguir, o sea, tú al final, de alguna manera, aunque sepas que ha ocurrido, ocurre algo como mágico que solo puede ocurrir en el cine, que tú tienes una esperanza. En el espacio-tiempo que te está contando la película, tienes una extraña esperanza de que eso se arregle, de que eso vaya mejor, de que eso se solucione, de que eso, por cómo somos como humanos, ¿no? Vaya bien, de que la misión tenga éxito. Esa misión de rescate de una niña absolutamente desesperada que dice, pero ¿por qué no me venís a buscar, no? Que es absolutamente terrible, terrible cuando vimos, se te hiela la sangre de decir, pero... o sea, lo interesante de la película es que más allá, o sea, de no llevarla a un territorio de guerra, ¿no? Sino de llevarla a un punto íntimo de una niña que pide auxilio, que está desesperada, que está herida, que está a punto de morir, ¿no? Y de cómo nos eriza la piel que siempre sufra los efectos de las guerras los más inocentes, ¿no? Es cuando ¿no? Como aquel niño migrante sirio, ¿no? Que apareció su cuerpo muerto, ¿no? En las playas. Es decir, tenemos que ver imágenes, tenemos que a veces hacer ese viaje incómodo de ver las historias a través de lo más frágil, de lo más vulnerable, ¿no? Para entender, paradójicamente, lo más vulnerable, las inseguridades, los miedos, los odios de lo humano, ¿no? Y creo que todo eso está recogido en la película de una manera sensacional, ¿no? Porque es 1 hora y media de película y a mí se me pasó, bueno, pero volado, ¿no? También quería apuntar algo que me pareció interesante dentro de la película, que es que hay una organización que se llama Earshot, que analiza los sonidos de disparos, ¿no? Examina la grabación de los disparos durante la llamada y basándose bueno, en unos cálculos, diferencias de tiempo entre el sonido de la bala, que impacta primero en el coche, a la velocidad del sonido, y el sonido de la explosión de un fusil que le siguió, ellos acuerdan, o sea, son datos al final, que en el momento del disparo, ese tanque israelí estaba entre 13 y 23 metros del coche. Es decir, fue un acto deliberado de asesinato. Por tanto, de genocidio. Es decir, no, un daño colateral, alguien que estaba en medio, no, estaban al lado y se los cepillaron. ¿Por qué razón? Porque, claro, aquí esto es lo que cuenta la película. Hay una llamada de auxilio para iniciar esa misión de rescate, se habla con el gobierno israelí y ellos tienen que dar la orden, es decir, fue absolutamente un acto malicioso de un gobierno. Y aquí yo creo que no puede haber ninguna duda, ¿no? Entonces, de eso se trata también la película, que tú reflexiones, aunque te peguen, digamos, la foto, ¿no? A la pantalla, aunque te obliguen, ¿no? Casi como a mirar. Y evidentemente que eso tiene la película y eso está como en el filo de las cosas, en el límite. A mí me hace reflexionar. Porque un ejército a 13 metros acribilla un coche de gente inocente. De gente que se puede comprobar que era inocente porque estaban llamando auxilio. No estamos huyendo de aquí. Y aquí vemos ese coche y esa ambulancia. O sea, la ambulancia cuando la vieron la destrozaron. Es decir, no dieron posibilidad a la misión de rescate. Ya sabían que los iban a matar. Y entonces por eso ocurre ese tipo de reacciones. Cuando acaba una película de este tipo en un festival de cine y la gente dice genocidio, asesinos. Yo nunca había ido, he visto muchas películas sociales, pero nunca había ido en un festival ni en una proyección un clamor tan claro, popular además, y evidentemente curioso que la historia no se localiza en ese barrio, ¿no? De Gaza. Se localiza, digamos, en esa oficina. Es decir, estamos viendo el punto de vista a través de
lugar y otros hechos y otras condicionantes y otra forma de que están atados de manos, no tienen efectivos, no pueden, no les dejan, ¿no? No se quiere también, ¿no? Te da un poco la sensación desde las altas instancias en que eso se pueda arreglar o que puedan rescatar a la única miembro de esta familia, ¿no? Que queda en pie, ¿no? En ese coche. Y ese día, ¿no? Aquí estamos viendo a Hind Rajab, a la niña. Son elementos evidentemente emocionales que la película maneja, sobre todo al final. Y es que se te queda el alma vacía. Quiero decir, ¿consigue o no consigue la película lo que quiere? Yo creo que sí. ¿A qué precio? Ahí podríamos debatir. Pero es que claro, no sé, una película así creo que no se puede quedar a medias ni mostrarlo de alguna manera de forma ligera, ¿no? O no, o fuera de campo. Bueno, pues, a veces hay que sacudir el avispero, ¿no? Para decir, hostia, tengo la ilusión de que esto sea una película, de que esto acabe bien, pero al final, y así está visto en el mundo, las cosas no acaban bien porque el mundo es un estercolero en muchas situaciones y en muchos países, ¿no? Y con muchas circunstancias también que mezclan política, religión, sociedad, abuso, humillaciones históricas también, ¿no? Quiero decir, es un mundo muy terrible porque aunque seamos iguales todos, no. El dinero, el poder, el prevalecer sobre otros nos hace de nuevo pensar, yo creo, que no dejamos de ser de alguna manera esa especie de primates que luchan por el territorio una y otra vez y que no evolucionamos y que no llegamos a una evolución superior, ¿no? De al menos entendernos, ¿no? Y al menos impedir que sucedan estos hechos irracionales, incomprensibles, ¿no? Yo creo que también la lectura de la película es eso, que dices, ¿cómo puede seguir ocurriendo esto? De esta manera tan deliberada, de esta manera tan impune, que se asesina a gente, que hay un genocidio en masa todos los días y televisado y con el dinero de Estados Unidos o de la primera gran potencia mundial, ¿no? Como digo, es mi opinión, otros tendrán otra, pero creo que es flagrante, ¿no? Que clama al cielo todo lo que se desprende del conflicto palestino-israelí y qué está ocurriendo y qué están haciendo, sobre todo el gobierno de Israel, ¿no? Así como es, no sé, mi humilde opinión, otros me matarán, dirán que no es tan fácil, sí, pero este hecho que cuenta la película es injustificable. Y además sucede, ¿no? Que el ejército israelí casi nunca publica los resultados de las investigaciones sobre este tipo de incidentes. Qué casualidad. Uf, está bajo revisión, no sé qué, echamos los balones fuera, ¿no? Me parece bastante significativo que nunca den la cara en ese sentido y que nunca asuman pues, los asesinatos crueles, en este caso, que cometen, ¿no? O muchos casos, ¿no? Más allá de los daños colaterales de una guerra, de un conflicto, de que evidentemente ni todo es blanco ni todo es negro, pero hay hechos que son injustificables y que, o sea, ahí están, es decir, los datos, ¿no? Además, con el caso de Hind Rajab, se formó un movimiento, ¿no? Alrededor de las redes sociales de todo lo que estaba pasando en directo, ¿no? Al final también hay algo chulo en la película, que hay un cambio entre ficción y realidad y se cambian, digamos, con los archivos, es decir, un personaje graba con el teléfono y se ve dentro del teléfono el archivo real del desenlace de esta historia, ¿no? Que es que, spoiler, muere la niña, ¿no? Después de esas 3 horas de agonía, ¿no? Y de desesperanza, ¿no? Y sobre todo, yo creo que donde se te da el bajón, aunque tú puedas imaginar que va a pasar eso, vuelvo a decir, es cuando está yendo la ambulancia por todas esas calles, vemos casi como un Google Maps y de repente no tiene señal y dices, Dios mío, ya verás. Y de repente pues se oye el bombazo y es lo que pasa, ¿no? Que asesinan sin cuartel pues, a lo que quedaba de vida en el coche y a esa ambulancia de paramédicos, ¿no? Que van al rescate, cuando se había confirmado que se podía, por parte del Ministerio de Defensa israelí, que se podía hacer esa misión de rescate, ¿no? Aquí estamos viendo imágenes de los actores, totalmente de negro, ¿no? En Venecia, que casi fue la que gana. Para mí es mejor película que la de Yarmus, que también la vi en la Seminci.
No es mejor película, por ejemplo, que No Other Choice, que me parece más película por varios motivos, pero sí que me parece una película para ganar en Venecia por delante de la de Yarmus, que me pareció bastante, bueno, regulera. Y a veces, ¿no? Esta cosa que a veces enfada a muchos, el cine también tiene que posicionarse en un lugar social para removernos, para que nos demos cuenta a través, paradójicamente, de cuando nos cuentan una historia en una película, muchas veces la conocemos más que cuando estamos viendo todos los días el telediario y no hacemos caso y miramos para otro lado. Eso también puede ser la fuerza del cine, ¿no? Y estas imágenes también, que es lo que las ponen al final también de la película, pues que cada uno saque las conclusiones que quiera, ¿no? De lo que ha sido ese hecho y ese acto. Así que La voz de Hind, una película, una de las mejores películas de este 2025, que camina en el filo en cuanto a provocarte la emoción, sí, pero es que, de nuevo, no hay ningún punto que a mí me saque, que diga, guau, aquí se han colado, para mí. Otros dirán lo contrario, para mí me parece necesario y no me parece excesivo sobre todo eso, ¿no? Cómo se cuenta todo eso, porque es una situación desesperada, de urgencia, de vida o muerte, ¿no? O sea, no, esto no es un cuentito, esto es lo que pasa todos los días en la Franja de Gaza. Entonces, no sé, me parece hermosa película, durísima película también, y que son películas que hay que ver también. Eso también para mí, me hacían la pregunta, ¿no? También para mí es cine. Aunque no tenga todos esos cosas llamativas de la estética, las mejores películas, el cine puede ser muchas cosas. Ya te gustará más o menos esta película o la que sea, pero el cine no tiene que ser de una manera. No tiene que aspirar estéticamente a ser la que mejor se cuenta. No. El cine tiene que reflejar ciertas cosas también de la condición humana y de unos personajes en situaciones límites, ¿no? Y de un conflicto, que al final es lo que habla la película. Y creo que todo está bien para contar lo que cuenta. Ya os digo, ¿qué pensáis vosotros? Dejárnoslo abajo en comentarios, si queréis. Siempre os leemos, comentamos, debatimos, siempre con la gente de bien, con los imbéciles que vienen a sabotear y a odiar, pues no, porque además estamos en un tiempo que necesitamos eso, no odiar, no ser agresivos, es decir, hablar, conversar, debatir, por aquí, por allá. Y todo eso siempre bien recibido aquí o en cualquier lado, yo creo, ¿no? Y es también otra de las cosas que desprende la peli. Debemos hablar más, cómo tomarnos en nuestro mundo occidental privilegiado todas estas cosas horrorosas que pasan en el mundo, ¿no? También el cine está para reflejar de vez en cuando eso. Así que nos vamos a ir yendo. Recordar que, bueno, lo que siempre decimos, nos podéis seguir en redes, suscribiros, todo eso, like, ayuda mucho a los canales. Una película interesante, una película controvertida también, ya veréis cuando podáis verla en el cine. Y nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.